Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios centrales de TSI. Hoy vamos a revisar la situación campesina en nuestro país, temas de interés social en donde se deben involucrar diferentes sectores de la población hondureña. Nos acompaña el dirigente político y un veterano dirigente campesino, don Rafael Alegría. Gusto saludarlo. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Chendo. Fíjate que cuando los primeros programas del banquillo, yo dije, puchica, y es que van a fusilar ahí en ese banquillo a todo el mundo. Pero después miré que era análisis, aportes y todo, soluciones. Me gustó mucho. Sí, hay algunos señalamientos, se genera debate. Sí, muy interesante. Y agradecerte la invitación, Chendo, y te felicito, tiene muy buena audiencia. Así que estamos a la orden. Bueno, quiero arrancar, Rafael, con esto de las luchas campesinas, porque el movimiento campesino, si nos situamos en los últimos 20 años, mantuvo esa beligerancia, pero ¿qué está pasando? Que en los últimos días miramos esa fuerza del campo debilitada, con poca participación, desconectado de pronto de la realidad de país, sin propuestas, sin debate. ¿Qué análisis tienen de ese divorcio que tienen las organizaciones campesinas con los problemas de país? Sí, hay que comprender bien, Chendo, qué es lo que ha pasado en los últimos 25 años. Antes de que se aprobara la ley de modernización para el desarrollo del sector agrícola, como tú dices, había un poderoso movimiento campesino, varias organizaciones, pero con facilidades de unificarnos y continuar una lucha por la reforma agraria, por la tierra, por el crédito, por la asistencia técnica, por ver cómo se superaba el problema de pobreza, de la falta de alimentos, y bueno, por el desarrollo rural, ¿no? Pero lo que vino a prácticamente a debilitar la lucha del movimiento campesino fue precisamente esa ley de modernización agrícola, que fueron los primeros inicios del modelo neoliberal en el país, cuando Rafael Leonardo Callejas, en 1992. Como esa ley no tenía consenso entre el movimiento campesino, entonces lo que hicieron fue dividirnos, ¿verdad? Nos dividieron una parte que estábamos luchando contra esa ley y contra el modelo, ¿verdad? Y otros que lo apoyaban. Yo recuerdo tristemente cómo, por ejemplo, mientras nosotros estábamos en la calle, ¿verdad? Nos habíamos tomado todo el país desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, un 3 de marzo de 1992, un grupo de dirigentes campesinos estaban en el Congreso Nacional comiendo pizza y Coca-Cola, ¿verdad? Con el ministro de ese entonces, de Agricultura, y cada artículo que se derogaba de la ley de reforma agraria aplaudían, ¿verdad? Aplaudían. Desde ahí, Chendo, no hay duda que hubo traición a nivel de la dirigencia. Total, ¿verdad? Y se llevaron, arrastraron a la base, Rafael, o se podía rescatar. No, la base no estuvo de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero hay que reconocer que como viene esa división fomentada por el gobierno, por el Estado, ¿verdad? A ciertos grupos, entonces es difícil, y aquí que tenemos una tendencia del presidencialismo en todas las organizaciones, ¿verdad? Entonces pesa mucho el dirigente en esas cosas, ¿verdad? Y fue difícil volvernos a unificar, nos confrontamos incluso, ¿verdad? Entre el movimiento campesino. ¿Viejas amistades se rompieron? Se rompieron, ¿verdad? Por mucho tiempo, bueno,
no nos relacionábamos, no nos reuníamos, hasta dejamos de comunicarnos, ¿verdad? Porque era una situación tremenda. Eso, Chendo, no los hemos podido recuperar todavía, ¿verdad? De ese golpe. Entonces, esa es una vieja práctica de los gobiernos. Cuando no encuentran respaldo en sus iniciativas, entonces dividen los movimientos sociales. Y no solamente en el movimiento campesino, es en el movimiento sindical, es en el movimiento magisterial, es en los abogados, en los médicos, en todo. ¿Qué práctica más fea de los gobiernos de dividir el movimiento social organizado? Pero es que se dan cuenta, siendo de que para cualquier transformación importante en las estructuras de un país, las masas son fundamentales. El divide y vencerá. ¿Sigue activo ahora o allá somos, Rafael, de consolidar organizaciones populares ahora mismo con las circunstancias que vive el país? Mire, esa práctica, Chendo, de dividir, de cooptar, de confrontar, de darle al dirigente ciertas canonjías y todo, está presente, ¿verdad? Ahora, eso solo puede cambiar cuando haya un gobierno que entienda que la división o la confrontación o el debilitamiento del movimiento social organizado no contribuye al desarrollo del país, ¿verdad? Al contrario, hay que fortalecerlo, ¿verdad? Porque, quiérase o no, en un proceso de crisis como vivimos nosotros en Honduras, siendo que es terrible, ¿verdad? Sin la participación, ¿verdad?, de estos sectores, imposible que se pueda lograr avances económicos, sociales y políticos, difícilmente, ¿verdad? Porque si tú recuerdas, en 1985, el papel del movimiento sindical, el papel del movimiento campesino, no solamente en la lucha agraria, en la lucha sindical, en la lucha magisterial, sino en la democracia del país, ¿verdad? Ha sido fundamental. Antes nadie negaba el rol y el papel de las centrales sindicales y del movimiento campesino como fuerza fundamental. ¿Y hoy cómo lo advierten que está? Bueno, continúa esa división en el movimiento campesino, en el movimiento sindical. Si tú ves, bueno, esto es histórico también, pero se refleja mucho más ahora. En 1962, el gobierno liberal de Ramón Villeda Morales fue capaz de entregar una ley. No era la gran ley, pero dijo, aquí está, campesinos, una ley de reforma agraria, ¿no? Veníamos saliendo de una gran huelga de 1954, que en ese pliego de peticiones se logran reivindicaciones claras. Código del trabajo, seguridad social, el tema de reforma agraria. Y ese gobierno dice, bueno, también acompañamos eso. No es que el partido o el gobierno impulsa eso, pero se compromete con los trabajadores de esa época a impulsar esa reforma. Y lo hace, ¿verdad? Acompañaban ese proceso. Ahora, Chendo, es al contrario. Reivindicamos una ley de reforma agraria o un código del trabajo y te revientan, ¿verdad? Es decir, lo engavetan, no lo ejecutan y más bien ordenan que hay que desintegrar eso. Eso es terrible. Solamente en una dictadura se da eso. Ahora, durante muchos años, la dirigencia campesina se mantuvo también al margen de su participación, y aquí quiero que entienda el concepto, activa para figurar en cargos de elección popular. Sí tenían sus ideas y todo el mundo tiene su propio concepto, pero hay un momento en los últimos años donde ya diferentes organizaciones gremiales con sus líderes comienzan a estar como puntas de lanza en partidos políticos, aspirando a cargos de elección popular. ¿Afectó eso a la organización campesina o favoreció? Ese no es el problema. Mira, en aquellos tiempos, ¿verdad?, ahí por los años 70, ¿no?, hubieron diputados del movimiento sindical prestigiados, compañeros, ¿verdad?, como de Carlos H. Reyes, de aquella vieja dirigencia de la CTH y todo, diputados, pero honestos, ¿verdad? Y que
antes de ser diputados y antes de responder a los intereses de un partido o de un gobierno, eran representantes de la clase trabajadora. Y esa línea, quienes figuraron en los últimos años en política... Eso se perdió. Eso se perdió. Revisa tú algunos dirigentes sindicales hoy en día, diputados del Congreso Nacional hoy en día, del sector trabajador de estas centrales, plegado, ¿verdad?, al partido y al partido de gobierno, y aprobando leyes en contra de los trabajadores y en contra del pueblo. Eso es una barbaridad, ¿verdad? Pero es que, por eso te digo que hay diferencias, ¿verdad? Hay totalmente diferencias. Ahora, hay otra cosa que es importante, que ha venido la manipulación, ¿verdad? La manipulación. Por ejemplo, después de esos años, cuando se dieron cuenta que el movimiento popular, ¿verdad?, aspiraba a poder, no simplemente a un código del trabajo, los campesinos no solamente por un pedazo de tierra, sino que también a poder político, ¿verdad? Entonces, como son masas importantes, partidos políticos fundamentalmente conservadores y de derecha dijeron, eso hay que pararlo. ¿Y sabes qué hicieron? En el Código del Trabajo hicieron reformas, en los estatutos de las organizaciones sindicales y campesinas prohibieron que se participara en política para neutralizar esa aspiración legítima, me parece a mí, de los trabajadores de también tener poder en la nación. Eso eso está todavía, ¿verdad?, que es prohibido participar y hablar de política en la organización social. Es una maniobra también de los partidos políticos de derecha, fundamentalmente. Está con nosotros esta noche el dirigente político y campesino Rafael Alegría. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con don Rafael Alegría. ¿Les cambia el chip a los dirigentes populares cuando llegan al Congreso Nacional? ¿Cómo fue su experiencia? Usted ha sido diputado por 2 partidos políticos. Sí, por la UD fui suplente y por Libre un periodo. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿Es la impresión que siempre tuvo en el debate o le sorprendió ya cuando estaba ahí en las deliberaciones? Mira, son 2 momentos, pero ¿sabe qué le dicen en el Congreso a uno cuando llega ahí? Mire, usted pertenece ya a un estatus social privilegiado. Ya no es el común, ¿entiende?, del pueblo. Y uno ahí se la traga uno, o cree eso, o rechaza eso. Yo nunca creí eso, que era un tipo privilegiado y que era de primera clase, ¿verdad? Y viniendo del sector popular y campesino. Y algunos de los dirigentes que lucharon con usted y que le favoreció el pueblo y llegaron a la Cámara y que han cambiado, que ya no son los mismos. Pues sí, es decir, porque no sé, yo siempre me he preguntado por qué la persona cambia, ¿verdad?, de un estatus a otro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo nunca he usado saco y corbata, ¿por qué voy a que me exijan que use saco y corbata? Yo hasta donde llegué fue a ponerme uno, porque inclusive Pepe Lobo me decía, ¡hey! Desde arriba, ¿va? ¡Hey! Y entonces, no, pero bueno, pero también el estilo me parece a mí. Por ejemplo, hay algunos compañeros, incluso compañeros míos, ¿verdad?, que les cuesta contestar el teléfono. Yo no sé por qué. O cambian el número de teléfono. ¿Por qué? ¿Verdad? O esa relación directa con la gente. No sé por qué. Bueno, a veces... ¿Y esto pasa, Rafael, en todos los partidos políticos?
Aquí no hay excepción. Sí, pero es que es una costumbre y uno hay que saber entender a quién representa en la Cámara. ¿A quién representa? Yo no tengo ninguna duda de que ese estilo o algo así, ahí está claramente definido un sector que representa a los banqueros, por ejemplo, que ellos representan a los banqueros. Hay otro bloque que representa a los terratenientes. Hay otro que representa a los empresarios. Y debería haber un bloque fuerte que represente a la clase desposeída. Y ahí es donde entra el trabajadores. debate y la deliberación que puede enriquecer. Exactamente. Entonces, esa configuración diversa que hay ahí, ¿verdad? ¿Quién tiene la correlación de fuerza? Y por eso me parece que es fundamental entender de que es necesario tener favorablemente una correlación de fuerza. Si no lo tienes, Chendo, olvídate. Fue el caso que yo estuve ahí, yo preparé una ley de reforma agraria con los movimientos campesinos nítida, podíamos decir, ¿no? Nítida. La engavetaron. No teníamos mayoría. Ahora, con los 30 diputados de Libre pasa lo mismo, ¿verdad? Porque ahí se necesitan 65 votos para aprobar por mayoría simple y 86 para mayoría calificada. Y no se ha tenido. Por eso es fundamental, ¿verdad?, que en este proceso electoral que viene, eso debe de cambiar, Chendo, definitivamente, debe de cambiar. Porque ese Congreso Nacional, desde que yo estuve ahí, es una desgracia. Y percibe que ya el pueblo para estas elecciones del 28 de noviembre ya tiene claro este panorama. Sí, yo creo que sí. Y mira, Chendo, por ejemplo... Estamos a las puertas de una elección que sí tendrá masiva votación y aquí cuando planteamos este tema masivo debemos pensar en función de que se vote arriba del 65-66%, que son los niveles más altos cuando se eligió al ingeniero Flores. Eso es fundamental y yo creo que vamos a tener mayoría, no sé si 65%, pero sí que la mayoría de nuestro pueblo irá a votar. Por ejemplo, las elecciones primarias, ¿verdad? Las elecciones primarias, todo el mundo creía que no iba a salir la gente a votar por la pandemia, por la crisis económica, por la desesperanza, la desmotivación y toda esa cuestión. ¿Y qué pasó? Lo contrario, Chendo. Fue a votar la gente, ¿verdad? En las primarias. Muy buena votación. Eso ya es un mensaje que en las generales va a ser mucho, mucho más. Además, recordemos la crisis profunda que está viviendo el país, la crisis económica, la crisis social, la crisis política, la crisis ambiental, todo eso lo está entendiendo perfectamente bien. Los mensajes de la Iglesia Católica son fundamentales también, ¿verdad? Que está llamando a que la gente vaya a votar y que por lo ético, contra la corrupción, contra el narcotráfico, que por candidatos que estén junto al pueblo, que sean verdaderos representantes, eso ayuda mucho, eso ayuda mucho. Y yo creo que vamos a tener una elección muy importante en el país y yo tengo la firme convicción, Chendo, que la gente se va a pronunciar por el partido y por candidato que ofrece realmente cambios en el país. Vienen sorpresas a nivel de las elecciones vamos a empezar de los términos municipales, habrá sorpresas a nivel de la Cámara Legislativa y advierte una sorpresa mayúscula a nivel del Poder Ejecutivo. Yo creo que el pueblo se va a pronunciar de manera contundente en los tres niveles electorales. En las alcaldías, mira esa cuestión de los alcaldes, la iniciativa de los alcaldes, buscando vacunas, ¿verdad?, por todos lados y que respondan a una presión de su pueblo, es muy importante, muy importante. Y de esto ya que me menciona este tema, ¿se ha aprovechado Bukele? ¿Qué piensa? Pues no creo, aunque hay que reconocer de que hay un vacío de liderazgo centroamericano y posiblemente Bukele con esta ayuda a los alcaldes y todo, quiere convertirse en un líder centroamericano. Puede ser, ¿verdad? Pero más que el interés de Bukele,
yo lo veo como querer dar una respuesta a los alcaldes. Como él fue alcalde, ¿verdad? Él fue alcalde, entonces de ayudarlo. Y de alguna manera demostrar que se puede brindar solidaridad. Aunque aquí tierra adentro con frecuencia oímos una frase que no hay almuerzo gratis. Bueno, pero puede hacer. Ahora, eso hemos entendido también que es lastimoso, Chendo, lastimoso que vayamos a tender la mano y implorar, escucho a los alcaldes, pero pidiendo de por favor que nos ayude, siendo a un gobierno que no es el nuestro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el de Honduras no responde a eso. Y todo el mundo lo sabe eso, todo el mundo lo sabe. No habría necesidad de que los alcaldes fueran a pedir afuera del país vacunas si las tuviéramos nosotros. Mira, aquí estamos, este país nuestro, ¿verdad? Que hay que salvarlo como sea, ¿verdad? Está en el último lugar en desarrollo humano, en pobreza extrema, en violencia, en criminalidad y en vacunas, ¿verdad? En hambre, Chendo, no te puedes imaginar tú, los organismos internacionales están diciendo de que 3.300.000 personas están en una situación de hambre en el país. Puedes imaginar, ¿verdad? 500.000 trabajadores a la calle que no encuentran trabajo. A mí me da, pero te doy un dolor tremendo cuando veo mujeres con sus niños, ¿verdad? A orilla de la calle pidiendo, ¿no? Pidiendo. En un país que tenemos excelentes tierras, agua, bosques, fauna, mares y todo, una riqueza espantosa. ¿Y qué papel pueden jugar y hasta dónde puede contribuir a un cambio las alianzas? Que por cierto, solo hay una, pero hemos venido escuchando en los últimos días, hoy que se está venciendo, por cierto, el plazo para que presenten planillas los partidos que no fueron a primarias, quedan pendiente una, por cierto. Sí. Hablar de alianzas es ahora muy común escuchar en estos días que vamos a hacerlas de hecho. Ya no se pudo mediante el derecho de, pero sí unámonos nosotros para ver si podemos ganar. Chendo, y de esa alianza legal que se formó, hoy escuchaba al candidato alcalde de esa alianza que no sabe quiénes son los candidatos a diputados por Francisco Morazán. Te puedes imaginar cómo es eso. No sabe ni él que es candidato a diputado, es alcalde. Entonces, esa alianza es democrática, está fortalecida. Lo dudo, pues. No es lo mismo que los otros partidos políticos, incluyendo a Libre, ¿verdad? Que fue a unas elecciones primarias públicas, democráticas y todo, y de ahí salieron los candidatos a alcaldes y diputados y candidatos a la presidencia, ¿verdad? Entonces, no hay una alianza legal, pero van a haber alianzas de hecho. Por ejemplo, cuando Xiomara dice alianza con el pueblo, es real. El movimiento social del cual estamos hablando nosotros, ¿verdad? Movimiento social, mujeres, campesinos, sindicatos, ¿verdad? Profesores y un sector de la empresa privada, estamos reuniéndonos, ¿no? Y en su momento se va a anunciar esa alianza del sector social con Xiomara Castro. Anuncio eso, ¿verdad? Y esa es una alianza de hecho, ¿verdad? Y se va a trabajar fuertemente por eso. Habrán sectores, a mi juicio, del Partido Liberal, que no están contentos con su candidato ni con otros líderes y que pueden acompañar esa candidatura. Esa es otra alianza, ¿verdad? Y entonces las alianzas de hecho tienen más posibilidades y más reales y más consolidadas que la alianza legal que tiene don Salvador Narrales allí con el Pino. Don Rafael Alegría con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Seguimos al banquillo. Don Rafael Alegría nos acompaña esta noche. Se han venido sosteniendo reuniones de organizaciones populares en el marco de todos estos temas de debate. Pero ayer han creado el Movimiento Nacional de Lucha contra la Sede, me dice. Sí. ¿Quiénes están en ese movimiento popular y cuál es el planteamiento claro que tienen sobre las zonas especiales de desarrollo? Siendo ayer en Ciguatepeque nos reunimos más de 50 organizaciones de todos los sectores, ambientalistas, sindicales, maestros, campesinos, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, impresionante, impresionante. Y analizamos a fondo este condenable proyecto de las sedes, ¿verdad? Quedó claro ante ese conglomerado que las sedes son un proyecto nefasto para el país, ¿verdad? Y voy a explicar, Chendo, por qué este programa es muy importante sobre las sedes. ¿Qué es las sedes? Las sedes son empresas de capital transnacional, financiero transnacional, extranjeros. Para taparle el ojo al macho podrán haber algunos empresarios que podrían acceder a eso, pero son extranjeros. Que según la ley el Congreso Nacional las crea y que el Congreso Nacional les asigna tierra y territorio. No hablamos de un par de manzanas, hablamos de, pueden ser kilómetros completos, pero es el Congreso Nacional, ¿verdad? Que las crea. No ha habido nada de eso. El Congreso no ha creado una tan sola y ya están operando algunas de manera inconstitucional. ¿Qué pasa con eso? Siendo para explicar rapidito y haciendo comparación. Esas sedes tienen un comité, ¿verdad? Un comité propio de buen manejo o algo así. No, se me olvidó el nombre. Pero ese es como el Consejo de Ministros, si hablamos del otro lado, ¿verdad? Que planifica todo lo que hay que hacer en esa sede, ¿verdad? Dos, ese consejo, ¿verdad? De las buenas prácticas, de las buenas prácticas se llama, ¿verdad? Es el que decide la política general de esa sede. Entonces, deciden qué leyes van a aprobar. Y como tienen personalidad jurídica y autonomía plena, entonces organizan, fíjate bien, si ese consejo de buenas prácticas es que dicen, ¿verdad? Ese es como el Consejo de Ministros. Lo otro sería como el Congreso Nacional. Legislan y crean leyes. Leyes en lo administrativo, en lo laboral, en lo penal, en lo fiscal, en lo de seguridad y todo eso. Y luego las leyes las ejecutan y crean tribunales propios. Todo eso, lo que hemos dicho, ¿verdad? Que es el Consejo de Buenas Prácticas, que le hace como de Consejo de Ministros, habrá otro organismo que le hace de Congreso Nacional que elabora la ley y una Corte Suprema de Justicia. Nada de esos organismos tienen vínculo con la estructura de gobierno de Estado, ¿verdad? Por eso es que se dice de que es un Estado dentro de otro Estado, ¿verdad? Porque habrá un poder judicial propio, ¿verdad? Ejecutando las leyes, habrá como Consejo de Ministros y habrá una especie de Corte Suprema. ¿Cuál es el planteamiento que tienen estas organizaciones para buscar revertir esto que debemos decir ya es ley de la República, que se aprobó hace unos 9 años atrás y que claro, se ha hecho una reforma recientemente? Claro, uno es siendo la unidad de nuestro pueblo, ¿verdad? Y la articulación total de nuestro pueblo, porque el problema no es solo Roatán, el problema no solamente es Choloma, el problema no solamente es el sur del país. En San Marcos de Colón hay una. En San Marcos de Colón. Precisamente no es solo el problema es del país, el problema es de la patria. Entonces necesitamos unirnos todos y nos agrada muchísimo
que no solamente el movimiento social organizado está en esta lucha, ya se pronunció la Iglesia Católica, ya se pronunció el Consejo Hondureño y la empresa privada, hoy se pronunció la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Eso es muy importante, muy importante. Entonces necesitábamos crear una organización articuladora y que unifique a todo el pueblo hondureño. Y lo estamos logrando. Y el Congreso Nacional de la República y este gobierno no tendrá más alternativa que derogar esa ley. Porque no es posible que nosotros nos convirtamos como hondureños extranjeros, ¿verdad?, en nuestra propia patria. No es posible, Chendo, que dividan, ¿verdad?, el territorio nacional en unas cuantas sedes, ¿verdad?, y nos quedemos sin territorio. ¿Cómo vamos a luchar por la reforma agraria, por acceso a la tierra para los campesinos, si esa tierra, ya lo dice la ley de la sede, si esa tierra nacional, ejidal, fiscal del Estado de Honduras, pasa automáticamente a ellos, en ese territorio? Y el que tenga propiedad privada, ahí, hablando de la tierra, ¿verdad?, se les va a comprar. Y si no quieren venderlo, los irán a expropiar. Ahora, ¿cómo quitar lo político en este tema? Porque ese es otro debate que ahora mismo está en pleno análisis, que parece que esta lucha de político, Rafael. Pero, Chendo, es que no hay que equivocarse. Es una decisión política del gobierno de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional. Ahí no le busquemos 6 patas al gato. Es eminente una decisión política, ¿verdad? Y es más, se rumora mucho de que eso de crear tribunales especiales en materia penal es para constituir un refugio, ¿verdad? Imagínate, si no va a tener ningún vínculo la Corte Suprema de Justicia o los tribunales de la República, porque son autónomos de la sede, todo el mundo debe ir ahí a protegerse. Nadie lo va a poder perseguir, nadie lo va a poder extraditar, ni nada por el estilo. Es una decisión eminentemente política y por eso la razón, la justicia la tiene en este momento el pueblo hondureño. Siento que la gran mayoría de nuestro pueblo está en contra de esa sede. Y el Congreso Nacional, si fuera ético y moral y escuchara al pueblo, ya rato la hubieran derogado. Y tienen que derogarlo. Yo no veo más alternativas que tienen que derogarlo. Y si no lo quieren hacer hoy, bajo presión de nuestro pueblo, ya se pronunciaron 3 candidatos presidenciales, ¿verdad?, de que al llegar al poder derogan esa ley. Y solo ha quedado el candidato del Partido Nacional, ¿verdad?, defendiendo ese proyecto. Le va a ir muy mal. Tener la plena seguridad, Chendo, que le va a ir muy mal, bueno, por todo lo que viene arrastrando, pero lo último es esto de la sede, que es un proyecto terriblemente nefasto para los hondureños. ¿Es posible que se entre en discusión para una posible derogatoria en estos meses de política o será debate constante para que decisiones de continuidad o no de esta normativa se discutan en el próximo Congreso, donde habrá nueva autoridad a nivel del legislativo? Chendo, yo soy muy dado a ver las encuestas, ¿va? Cualquiera que... Y está clarísimo, entre el año 2020, enero del 2020, ¿verdad?, a mayo del 2021, cómo el Partido Nacional, ¿verdad?, viene perdiendo adeptos, ¿verdad? Y estas encuestas, Sid Gallup y los otros, dicen que entre el año 2020 y el 2020 han perdido el 23%, ¿verdad? Y que van para abajo, van para abajo. Y con todos estos problemas que tiene el régimen y que el pueblo hondureño está consciente y rechaza a todo esto, viene este tema de la sede. Y sin lugar a duda, va a ser un tema permanente. Ojalá, Chendo, no se prolongue esto. Ojalá no se prolongue, porque el peligro va a estar latente para el país, para la patria. Bueno, el miércoles anuncio que habrá una conferencia de prensa de este espacio creado, ¿verdad?, donde fijará las posiciones, el llamamiento unitario y también a la movilización nacional.
viene movilización nacional, ¿verdad? Por lo de la vacuna, por todos estos problemas, por lo del salario si no se resuelve y el tema de las sedes, tener la plena seguridad. Entonces podríamos estar en una lucha muy fuerte en pleno proceso electoral, ¿verdad? En pleno proceso electoral. Ojalá que el Congreso se reuniera mañana y dijera, derogamos eso, ¿verdad? Pues había que dedicarse a la lucha electoral. Porque a mí me parece que hay tres cosas fundamentales en este momento, Chente. Una es la vacuna. Se está muriendo nuestro pueblo. No hay vacunas. Exijamos vacunas, que nos vacunemos todos. Yo quiero aquí denunciar también que al área rural, Chendo, a los productores, a los campesinos, a los indígenas, no ha llegado una tan sola vacuna, ¿verdad? Una tan sola vacuna. Y la gente está expuesta y se está muriendo. Esa es una prioridad. La otra prioridad son las sedes, las zonas especiales de desarrollo, ¿verdad? Terrible ese proyecto que tenemos que derrotarlo. Y el otro es que prepararnos al proceso electoral. Necesitamos gobiernos democráticos, necesitamos diputados representativos del pueblo hondureño, que estén cerca del pueblo, cambiarle la cara a ese Congreso Nacional que todo el mundo lo odia, definitivamente, porque solo se legisla a favor de una clase y los alcaldes, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar esa estructura política, cambiarle la cara al país que hoy aparecemos ante la comunidad internacional. Y quiero decir, siendo esto, que esta lucha contra la sede ya está agarrando fuerza en el plano internacional. Mañana, compañeros de ARCA, jóvenes ambientalistas, tienen una entrevista con Washington Post, ¿verdad? ¿Te imaginas? ¿Verdad? Las Naciones Unidas está viniendo en delegaciones internacionales a hablar con estos movimientos, ¿verdad? El Parlamento Europeo viene en delegaciones también a ver esto porque les preocupa, ¿verdad? La gran pregunta que se hacen ellos, ¿cómo es posible que están entregando tierra y soberanía en forma, dicen ellos, pacífico? Porque solo se ve que en guerras o no sé qué es que se ocupan territorios, ¿va? Supuestamente el enemigo, ¿verdad? Ocupa, aquí no, aquí es que lo estamos vendiendo, ¿verdad? En subasta pública. Nuestro territorio, nuestra soberanía. Eso no es posible y le preocupa también a la comunidad internacional. Muy bien, Rafael Alegría con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con Rafael Alegría. Me decía que el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas puede ser fundamental en este tema. Ahora, la oposición aquí sí mantiene un bloque. Sí, Libre, los diputados de Libre ya se pronunciaron en contra, los del Pino ya se pronunciaron en contra, Partido Liberal ha dicho que en contra, ¿verdad? Eso es muy importante. Inclusive los de la Alianza Patriótica, que siempre han votado con el Partido Nacional. O sea, el Partido Nacional está solo defendiendo esta sede. Y yo creo profundamente que están derrotados. Así es que llamamos a la unidad, si no se unieron en la cuestión política, que se unan urgentemente contra la sede. Y allí estaremos un enorme bloque de organizaciones sociales, políticas, empresariales, organismos internacionales, y no les quedará más a los diputados nacionalistas del Congreso Nacional que derogar esa sede. ¿Y la ruta de la inconstitucionalidad vía Poder Judicial se ha analizado, se ha revisado o es un camino mucho más largo? Ayer en el marco de este movimiento de lucha contra las sedes, se organizaron 10 comisiones, 10 comisiones, y una de ellas es la comisión jurídica, que rápidamente se está reuniendo para definir cómo atacar este tema legal, ¿verdad? Hay varias iniciativas. Otra es que se está trabajando en una iniciativa ciudadana recogiendo 3.000 firmas. Eso es de un par de días, ¿verdad? 3.000 firmas para una iniciativa ciudadana también. Pero la otra es que la movilización social también
va a estar presente. Entonces aquí necesitamos unir varias estrategias de lucha, pero todos contra las sedes. No hay duda, no hay duda. Y yo sí quiero agradecer de que inclusive la mayoría de prensa, ¿verdad?, de los medios de comunicación han entendido muy bien este tema que es delicado de la sede y hay apertura, ¿verdad? Yo diría que un comunicado de los medios de comunicación, ¿verdad?, que existe una articulación de los medios de comunicación sería muy importante, ¿verdad? Porque ya los otros sectores ya lo hicieron, ¿verdad? Colegio de abogados, ya dije, varios movimientos ya lo hicieron. Entonces, estamos buscando propuestas jurídicas, campañas internacionales de respaldo y movilización social. El miércoles podíamos dar a conocer en esta conferencia de prensa, que va a ser a las 11 de la mañana, en el Colegio de Profesores de Educación Media, un planteamiento ya de este movimiento nacional de lucha contra las sedes. Y en este derecho que les asiste de petición, ¿han hecho el tanteo con algún sector del Partido Nacional para conocer si existe esta intención de revisarlo, de derogarlo, o no ha pasado eso, Rafael? No, yo no siento que no ha habido, pero yo creo que cuando ellos se sientan, ¿verdad?, más presionados, lo tendrán que hacer. Pero no para ponernos de acuerdo, sino que para decir, bueno, derogan eso. Porque no cabe más, no, ahí no cabe reformas, ahí no cabe acuerdos de otro tipo, ahí es derogación total de esa ley de las sedes. No hay riesgo de demandas porque hay unas que ya están instaladas. Bueno, incluso Próspera ya habla hasta de monedas virtuales. Sí. Las criptomonedas. Es más, nos dimos cuenta en esta reunión del domingo cuando los compañeros de Roatán decían que ya están pretendiendo extenderlo a otro municipio, ¿verdad? A Santos Guardiola. A Santos Guardiola, por ejemplo, que ya quieren revivir aquel estudio que hicieron los coreanos, ¿te acuerdas? En el Golfo de Fonseca, que no lo terminaron, ¿verdad? Entonces piensan revivirlo. Está ahí presente el Golfo de Fonseca, ¿verdad? También el Valle de Cuyamel lo tienen presente y también el de esta carretera que están haciendo gracias a Dios. Culmí, Biosfera del Río Plata. Biosfera del Río Plata, no, ahí sería otra. Y ojo, para los que vivimos aquí en Tegu, hay movimientos en el Parque Nacional La Tigre. 2 veces ha ido en estos últimos 6 meses don Juan Orlando Hernández con el alcalde y algunos empresarios. No sabemos qué acuerdos han hecho ahí, pero los pobladores de La Tigre creen que se están moviendo para una sede. Entregar el agua, entregar el bosque, la flora y la fauna. Delicadísimo eso, Chendo, ¿verdad? Eso no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Por eso urge rápidamente estos procesos de unidad, de articulación, de lucha, de movilización, ¿verdad?, para impedir pues esta consolidación. Ahora, si sigan invirtiendo, Chendo, ¿verdad?, yo te juro que ningún tribunal internacional, en caso de que hayan demandas, ningún tribunal internacional justo nos va a condenar a nosotros cuando de antemano, ¿verdad?, se ha dejado clarísimo que se violenta la Constitución de la República. ¿Cómo nos van a condenar? ¿Verdad? ¿O es que desde allá vienen, se instalan y respetan la Constitución, las leyes secundarias, al pueblo hondureño, a las autoridades? ¿Dónde se ha visto eso? Entonces ellos tienen todo de perder si siguen pretendiendo instalarse e invertir, ¿verdad? De por sí hay un dicho popular: el que cultiva o el que construye en terreno ajeno, pierde el terreno y pierde lo que invirtió. Eso es así, es un principio. Entonces no le tengamos miedo a que nos van a demandar o algo por el estilo, y si lo hacen, estoy plenamente seguro, ¿verdad?, que perderán
cualquier demanda porque, te repito, es absolutamente ilegal lo que están haciendo. Solo basta leer el artículo 19 de la Constitución de la República. Fíjate que derogaron artículos para instalarse, pero no derogaron el artículo 19 donde dicen que ninguna autoridad tiene facultad, ¿verdad?, para hacer convenios o hacer tratados o acuerdos violentando la integridad territorial y la soberanía nacional. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, legalmente, nacionalmente, internacionalmente, están fritos y servidos. Así que el Congreso Nacional sería el responsable directo también de eso. Pero todo eso va a cambiar, todo eso va a cambiar. Y reitero, ojalá que no nos lleven a la confrontación, a la represión, que es terrible, ¿verdad? Y que se resuelva eso, como digo yo, y que nos dejen en paz, por el amor de Dios. Muy bien. Don Rafael Alegría, dirigente político y campesino con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.